Vamos a también nosotros a platicar unos momentitos sobre este tema que quiero presentar el día de hoy, que es simplemente la palabra de autoridad. Quise intitular a la meditación del día de hoy asimismo, la palabra de autoridad. Pero en Dios que todos podamos agarrar nuestra porción y pues poder aplicarla conforme vamos caminando en la vida. Una palabra de autoridad siempre es buena en nuestras vidas. Josué, capítulo 10. Josué, el libro de Josué, el sexto libro en el Antiguo Testamento, el discípulo de Moisés, aquel que fue instruido a los pies de Moisés y luego Dios lo usó con tremenda fuerza, al igual que utilizó a Moisés. Capítulo 10, está después del 9. El que no lo encuentra está después del 9. Versos del 12 al 14. Vamos a leer estos versos que son tan interesantes. Estos son versos, hermanos, que la NASA los ha comprobado. Esto es algo maravilloso. La NASA los ha comprobado. Años atrás teníamos a un hermano que era uno de los científicos de NASA, la hermana Marta Gloria, que trabajó en NASA también acá, pero él era a nivel nacional. No recuerdo, no sé si Eric te acordarás de él, era un hombre anciano, alto, un americano, que era uno de los científicos de la NASA. Años atrás la NASA perdió de su satélite de su radar un satélite y no lo encontraban. Esto fue por el 99, por ahí, antes de entrar al 2000. Y ya este hermano ya está retirado. Cristiano devoto, cristiano también científico de la NASA, repito. Y cuando no pudieron encontrarlo, lo llamaron a él. Y entonces él fue. Y pues lo primero que él hizo cuando llegó y lo pusieron frente a los aparatos, le pidió a Dios en frente de todos que le ayudara a encontrar, por lo cual lo habían traído hacia su antiguo trabajo. Y lo encontró. Lo que todos los demás no pudieron, él lo hizo. Y era un hombre sencillo y de oración. Todo el tiempo que nosotros tuvimos en la campaña famosa que les he hablado tanto de Los Ángeles Ahora, mientras todos cantábamos, predicábamos y estábamos atentos, él estaba en un cuartito donde se metían los artistas que llegaban ahí a su camerino, ¿verdad? Y todo el tiempo él estuvo de rodillas orando por el evento. Esa clase de científico, esa clase de cristiano. Tremendo. Por eso es que él mismo nos comentaba que esto está registrado en los archivos de la NASA. En la historia del ser humano se han perdido 2 días. Este es uno de ellos. Comprobadísimo. No es cuestión de que los cristianos se la tragan todo. No, esto está comprobado por la NASA. Así que sí, hicieron una película al respecto, pero está, repito, pues la base es esta. Dice la palabra, sígame por favor, verso 12 del capítulo 10. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Padre, gracias por esta porción de tu palabra tan interesante, tan llena, Señor, de tu autoridad, tan llena, Señor, de esa maravilla que es tu esencia misma, trabajando en medio de tu pueblo. Pedimos, Padre, que esa misma palabra nos hable a nuestro corazón el día de hoy. No nos dejes salir de este lugar como hemos llegado. Enséñanos, Señor, redargúyenos e instrúyenos a través de lo que, a través de tu Espíritu Santo, nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y perdónanos, ante todo, para que podamos ser dignos oidores de tu palabra, necesitamos ser limpios por la sangre de tu Hijo Jesucristo.
Pedimos estas cosas creyendo y sabiendo que estás en medio de nosotros por Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Autoridad. Wow. ¿Cómo nos levanta esa palabra? Autoridad. Porque autoridad conlleva un montón de otras cosas. Los militares saben lo que es la autoridad. Los militares entienden mejor que los civiles lo que es la autoridad, lo que va y lleva en consenso esa palabra, ¿no? Porque autoridad lleva disciplina, ¿no? Autoridad lleva obediencia, autoridad lleva peso, ¿no? Es una palabra que abarca muchos de los aspectos de nuestra vida, tanto en las áreas. Tiempo atrás nos visitó un sargento de la policía de acá del Monte y estaba mi hijo conmigo en la oficina cuando él vino y entró y tuvimos que platicar y entonces nos pregunta, acá dentro de ustedes ¿hay alguien que pertenece a la fuerza? De al principio no le entendí, ¿no? Someone is part of the force, nos dice. Yo me quedé, pues no somos Star Wars ni nada, ni que la fuerza te acompañe, nada por el estilo. No, dice que si hay dentro de ustedes algún policía, ¿no? Dentro de su congregación. Digo, sí, ¿cómo no? Tenemos Highway Patrol, tenemos sheriff, tenemos hasta un policía también acá mismo del Monte, que es José, ustedes lo conocen. Entonces, dice que bueno, porque nos da más autoridad a nosotros también de podernos poner a su disposición, y etcétera, etcétera. Muy interesante el hecho de saber cómo una sola palabra abarca tantos aspectos de nosotros. Pero al mismo tiempo, autoridad como que nos levanta una pared de muchas veces de no quererla aceptar, ¿no? Autoridad también conlleva rebeldía. Algunos hemos tenido algún hijo rebelde que no se somete ¿a qué? A la autoridad de los padres, ¿no es cierto? Este rebelde sin causa, ¿no? Siempre andamos porque no se somete a aquello que nosotros asumimos que tenemos como padres. Porque asumimos que tenemos autoridad sobre nuestros hijos, ¿o no? ¿Dónde está escrito eso? En la ley. ¿Dónde está escrito eso? ¿Alguien se acuerda? En la Constitución. La Constitución dice que los padres somos responsables de la crianza de nuestros hijos y que mientras paguemos taxis, la autoridad se compromete en darnos escuela y en darnos maestros, etcétera, etcétera. Pero no hay nada así por escrito que diga, todo padre tiene autoridad al 100% por sus hijos, en ningún lado. Lo que sí nos dan es que después de los 18 años ya se puede ir el muchacho. Algunos a los 16 ya lo queremos, ¿no? Y algunos a los 30 todavía no se quieren ir. Especialmente en estos tiempos. Esa palabra conlleva a tantas cosas. Implica que alguien está en control de lo que haces, ¿no? Él tiene autoridad sobre usted, quiere decir, alguien toma decisiones por usted. Alguien está en control de su vida, ¿o no? Me doy a entender, hermanos, los veo medio así, como que ya se quieren ir a comer, pero espérese. ¿No? Entonces, estamos en esa situación de que si alguien tiene autoridad sobre mi vida, quiere decir que aquella persona puede tomar decisiones por mí. Y eso usted lo ve hoy en día en muchos aspectos, ¿no? Muchos de nosotros como padres necesitamos también firmar en determinado momento ciertas cartas que le llaman un power attorney, que le llaman, ¿no? Porque a veces nuestros hijos tendrán que tomar decisiones por nosotros, llegado un momento cuando ya no podemos nosotros tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Pero para eso hay que comprobar de que no estamos en nuestros 5 sentidos, que no podemos tomar esas decisiones, que alguien más va a estar en autoridad sobre nuestra vida, aunque sea nuestro hijo. No me mire mal porque algunos para allá vamos. Todavía no, pero
Muchos vamos a llegar al momento en que nuestros hijos tomarán decisiones por nosotros. Es que la vida da vuelta, hermano. Un día usted los anduvo en un carrito, después nos van a andar en una silla de ruedas. La vida da vuelta, ¿no? Cuando nos peleábamos con ellos porque no hacían lo que queríamos, después ya de viejitos ellos se pelean con nosotros porque no hacemos lo que ellos quieren. ¿Ve? Esas son las cosas que se nos van presentando y en todo momento vamos a ir encontrando autoridad. Hay un viejo cuento que aparece por ahí en el internet que dice que en cierta ocasión Satanás dijo: le voy a echar a perder lo que Dios ha dicho. Entonces le dijo al mundo entero: van a encontrar todos los hombres una mujer pero súper sumisa, aleluya, súper obediente, súper humilde, le va a hacer caso en todo y la vas a encontrar en cada esquina. Y Dios hizo el mundo redondo. No hay esquinas, ¿no? O sea, entienden el mensaje ya. Ya entendieron el mensaje, ¿no? Pues la misma cuestión. A veces pedimos una autoridad que no nos corresponde, ¿no? Que no está en nosotros. Hoy en día tenemos esos momentos de autoridad y quiero especificar más que nada en el aspecto espiritual. Cuando Cristo resucitó, demostró al mundo entero que Él tenía autoridad aún sobre la muerte, ¿no? La resurrección quiere decir que Él tiene autoridad sobre la muerte. O sea, está más allá de lo que nosotros decimos: con la muerte se acaba todo. En el cristianismo no, en la muerte comienza todo. Comienza nuestra nueva vida, nuestra nueva fuente. Hace poquito están saliendo y lo están reportando ahora por muchas partes de esta muchacha que estuvo muerta clínicamente por 8 minutos. ¿Alguien lo ha visto? Estuvo muerta clínicamente por 8 minutos. Muerta. Y de repente volvió. Y entonces me llama la atención cómo ella pone lo mismo que todos los demás han dicho, nomás que ella ahora habla de un sentimiento que no es un sentimiento, sino que ya, como que ya no le importa nada, todo lo que ahora recibe es una paz, que escuchó una voz que no sabía de dónde venía, pero que le traía una tranquilidad, una paz, que no tiene forma de describirla. Eso es lo que nos espera a nosotros después de la muerte. Los que nos quedamos sufriendo, llorando y endeudados. Pero el que se va, ni se acuerda quiénes fueron, ¿no? Ni se acuerda de nada porque, hermano, ante la presencia de Dios todo se olvida. No hay ningún problema. Pero esa es la autoridad que Jesucristo demostró cuando venció la muerte. Ahora bien, la misma autoridad que tenía cuando venció la muerte se le presentó a todos los que lo seguían, especialmente a los discípulos, y le dijo: toda potestad, ¿se acuerdan Mateo 28 y 18? Toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, aquí no hay diablo que valga. Aquí Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no hay para dónde. Él es el que tiene toda la autoridad, todo el mando, todo el poder. Pero no se quedó ahí, sino que dice: por lo tanto. Ese por lo tanto abre un portón, dice entonces: id y predicar el evangelio. O sea, si yo tengo toda la autoridad y como yo estoy en ustedes, yo vivo en su corazón, entonces ustedes tienen la autoridad de ir y predicar el evangelio. Y ahí es donde quiero entrar. Tenemos nosotros que ir entendiendo que hay una fuerza maravillosa. Hay una fuerza maravillosa. Se lo pongo como dice la carta de los Hebreos en el capítulo 11, verso 3. Mire cómo dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gálatas dice que Él hizo todo donde no había nada. Hebreos nos enseña que ante el poder de la palabra tiene poder. Génesis dice: y dijo Dios,
sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas, y se separaron las aguas. Y dijo Dios, crea la tierra vida, y la tierra procreó vida. Y dijo Dios, multiplíquense los animales. O sea, y dijo Dios, esa palabra de Dios tiene poder. La palabra tiene poder. Entonces tenemos nosotros que ir entendiendo esto, que la palabra de Dios es lo que nos constituye a nosotros en hijos de Dios. Y cuando usted es hijo de un hacendado, cuando usted es hijo de un rey, cuando usted es hijo de alguien poderoso, usted también tiene poderosito. ¿Cómo le llaman al hijo del rey? Príncipe. ¿No? Y toda mujer sueña con su príncipe azul, que es un caballo blanco. Yo siempre digo, ya parece la bandera del Salvador, ¿verdad? Otra historia. Entonces vamos viendo cómo la palabra es la que nos da y sostiene la autoridad para que nosotros también podamos ser. La autoridad se transcribe en ley. Pensando cómo muchas veces nosotros nos acercamos a un policía y en primer lugar le hablamos con mucho respeto, ¿o no? Oficial, señor oficial, ¿no? Señor agente. No, nadie diga, ¡hey, mira vos, policía! No, le va a ir mal, le va a ir mal. Aquí nosotros lo hacemos solo con Chepe. ¿Qué pasó, Chepito? Pero ya, porque es parte de la familia, ¿no? Pero allá afuera, no, allá le decimos oficial, ¿no? Y ya se nos queda bien. Cuando el pastor se acerca le dice, oficial, ¿cómo está usted? No, bien, pastor, bien, pastor. ¿No? Es parte de nuestro trato con él y con los demás policías que él ha tenido a bien el venir y presentarlos acá con nosotros. La ley tiene la autoridad. Entonces no podemos ir hablando nosotros de que respetamos la ley que no tiene autoridad sobre nosotros. No podemos decir, fíjense que hay tantas cosas, hermanos, que la ley tiene que estar escrita. ¿Estamos de acuerdo con eso? La ley tiene que estar escrita. Si no está escrito, como muchas veces los pastores decimos, si no lo ponemos en el calendario, nunca va a pasar. Tiene que estar puesto en el calendario para que suceda. De lo contrario, queda en el aire. Años atrás, existe lo que se le llama la necrofilia, que es el acto de tener relación sexual con un cadáver. ¿No? Eso se ha dado por mucho tiempo, pero nunca se había hecho tan popular. Hoy en día hay mucha gente enferma con esta situación, ¿no? Pero años atrás, precisamente en Huescovina, y esto salió en las noticias, en una casa funeraria de Huescovina, una casa grande, dos jóvenes se metían donde tienen los cadáveres. Dos muchachos se metían y tenían sexo con los cadáveres, ¿no? Fue por un buen rato que estuvo pasando eso, según dijeron las autoridades. Los agarraron y entonces pues los llevaron presos. ¿Cuál era el problema? No había nada escrito. Así que todo lo que los pudieron acusar fue allanamiento de morada. Pero no había nada escrito. En ese entonces, estoy hablando de los 90, para poderlos acusar de aquella situación. Así que solamente los metieron presos por allanamiento de morada. Fue hasta el 2004 cuando Arnold Schwarzenegger, siendo el gobernador de California, firmó una nueva ley que entonces condena la neocrifilia, ya ni me acuerdo cómo se llama. Entonces ya la condena, y hasta de 8 años para arriba de cárcel. Pero antes de eso no había nada. Entonces, ¿cómo se aplica la ley a algo que no se conoce? Algo que no está escrito. ¿Es cierto? O sea, es una forma de no entender. Por eso mucha gente dice, pero pastor, ¿y cómo es que solamente los creyentes se salvan? ¿Y qué con los aztecas? ¿Y qué con los mayas? ¿Y qué con los incas? ¿Y qué con toda esta gente, verdad? Con los pipiles allá en mi rancho que nunca llegó un predicador con ellos a enseñarles que Jesucristo es el Señor. Pablo, tomando en cuenta eso, o mejor dicho, Dios a través de Pablo, nos pone y nos dice en la carta a los Romanos que la naturaleza misma es prueba inexcusable
para que entendamos que hay un Dios todopoderoso. La misma naturaleza, dice Pablo, con que contemplas la naturaleza, te das cuenta de que en la naturaleza hay orden, hay autoridad. El árbol de mango no le va a dar guayabas, ni el árbol de guayabas le va a dar uvas. Hay un orden establecido por Dios, hay una ley establecida por Dios. Por eso es que la ley bíblica dice hombre y mujer, porque el hombre y la mujer aseguran el bienestar de la sociedad con los hijos. Pero un hombre y un hombre no pueden procrear hijos. Una mujer con una mujer no pueden procrear hijos. Por eso es que rompemos el orden de Dios. Y al romper el orden de Dios, entonces, al igual que si usted viola cualquier ley en la calle de la ciudad, le van a dar una multa o se lo llevan preso, ¿o no? Igual con las leyes de Dios, hermanos. Si no las obedecemos, si no las cumplimos, tarde que temprano vamos a pagar el hecho de que no obedecimos a la ley establecida por Dios. Y yo sé que esto está más que masticado últimamente, pero quiero que podamos nosotros entender. Dios no se equivoca. Ahorita mismo hay un gran desfile en West Hollywood. La marcha del orgullo gay. Yo estoy orgulloso de ser hombre, hijo de Dios. De eso estoy orgulloso. Espero que usted también esté orgullosa de ser mujer, hija de Dios, o ser hombre, hijo de Dios. No somos porque no sé lo que soy, no. Estaba viendo un letrero que sacaban ahí unas mujeres que estaban protestando por eso y decía, ningún niño nace en el cuerpo equivocado. Y yo dije, amén. Ningún niño nace en el cuerpo equivocado. Todos nacemos como Dios nos trae al mundo. Si naciste hombre, serás hombre hasta el momento en que te mueras. Y si naciste mujer, vas a ser mujer hasta el momento en que te mueras. Viola esa ley y que Dios te bendiga. Porque violamos lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, cuando vamos hablando de estas cosas, hermanos, vamos entendiendo, hay cosas que no necesariamente tenemos que venir a una iglesia para que nos lo digan que es malo. La bigamia, por ejemplo. ¿Quién bendito no sabe que la bigamia es un problema? ¿Qué es una bigamia? Alguien que se casa 2 veces. En mi pueblo le dijeran dundo, ¿no? Uno no puede con una, ya 2 veces, 2 suegras de una sola vez. No, hombre, ¿qué va? Otra historia. Pero esa es castigada por la misma ley. Lo meten preso o la meten presa porque es un bígamo o cometió bigamia. Entonces, sabemos que la misma Biblia condena tal acto, tal hecho. Y la ley secular, la ley ¿cómo se dice? ¿Cívica o civil? Civil, ¿verdad? La ley civil, de igual forma condena aquella situación. No necesita uno ser un santo, un cristiano para poder saber de que esas cosas van en contra de la naturaleza misma de Dios y en contra del orden establecido por Dios. Ustedes están enojando el día de hoy. Ya los estoy viendo. Ahora, Marcos, en el capítulo 16, ya el último capítulo del Evangelio según San Marcos, nos da a nosotros una pauta tremenda, tremenda. Cuando dice, y les dijo, y por todo el mundo, ¿y qué cosa? Predicad el Evangelio a toda criatura. Pero no termina ahí, no termina ahí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, ahí está el punto, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cómo se llama eso? Autoridad espiritual. Autoridad espiritual. ¿Quién la tiene? ¿Los pastores? No. Todo aquel que ha confesado que Jesucristo es el Señor. Usted tiene esa autoridad. Usted puede orar por los enfermos. No tiene que llamar a un diácono, no tiene que llamar al pastor. No. Usted tiene la autoridad de parte de Dios de poner sus manos sobre los enfermos y conforme sea la voluntad de Dios, Él va a actuar.
Pero si usted pide con fe, ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Cuando pedimos, tenemos que pedir creyendo en la autoridad de la palabra. Porque no venimos en el nombre de la iglesia o en el nombre del pastor. Venimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y oramos en el nombre de Jesús. Y si a Dios le complace escuchar nuestra oración, nuestra súplica, hermano, lo que sucede hoy en día es que como ya no vemos los milagros que miraba la iglesia de antaño, ya no los vemos. Por eso mucha gente ya no cree. Años atrás, hermano, los milagros sucedían, pero de una forma maravillosa. Y no le estoy hablando de la farsa que existe hoy en día en muchas de nuestras famosas mega iglesias, sino de la realidad de lo que sucedía. Cuando un Gigi Ávila predicaba y ponía sus manos sobre los enfermos, cómo aquellos enfermos sanaban. Había un famoso predicador, pero tan famoso que no muchos lo conocían, de apellido Santana. Llegaba mucho a predicar aquí a Los Ángeles. Hermano, un fuego de ese hombre, una unción de ese hombre. Cada vez que oraba por un enfermo, se sanaba. No uno, sino que varios enfermos. Pero en ese mismo momento, ¡pum!, les caía la unción del Señor y quedaban sanos. Y no era farsa, era una realidad. Yo lo vi con mis propios ojos, valga la redundancia, ¿verdad? Porque ni modo que lo vea con otros ojos. Uno ve aquella situación y a veces se tiene que quedar callado porque ¿qué uno dice ante la gloria de Dios? Más que amén. ¿No es cierto? Gloria a Dios. Hay muchos que se meten a criticar el acto de usted. Dele gloria a Dios. Si es cierto, gloria a Dios. Y si es falso, usted le da gloria a Dios. Él que se encargue con aquellos que están tratando de engañar al pueblo. Pero la responsabilidad nuestra es reconocer la autoridad de la palabra sobre nosotros. Y es tanto así que la misma palabra nos invita en determinado momento, de acuerdo a la carta de Santiago. Hermano, vamos a irnos a Santiago primero antes de la otra. ¿Cómo nosotros podemos, Santiago 5, si tenemos en determinado momento buscar ayuda, espiritualmente hablando? No se sienta mal por buscar ayuda espiritual. No se sienta mal. Siéntase mal cuando usted sabe que está mal y no busca ayuda. Ahí es donde uno tiene que sentirse mal. Pero Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Vino algún afligido el día de hoy? Yo, aquí hay uno. No, haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Vinieron alegres? Pues cante alabanza, dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Pida ayuda. Pida ayuda. Llame a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Sus diáconos, sus pastores, sus hermanos en Cristo, aquellos a los que usted respeta por su madurez espiritual. Puede ser hasta un joven, puede ser hasta un jovencito en nuestra iglesia, pero que se ha ganado el respeto de la iglesia. Y entonces puede usted llamar a aquella persona y dice la palabra, y que le pongan las manos, que lo unjan con aceite. ¿Y qué dice? El hombre sanará al enfermo. ¿Cómo dice? Y la oración de fe, y la oración de fe sanará. Y eso es tan poderoso, hermano, que también dice, y aún si hubiere pecado, ¿le serán perdonados sus pecados? Fíjese. Ante una oración poderosa como esa, aquella persona que ora por nosotros creyendo lo que está pidiendo, entendiendo lo que está pidiendo. Esto es, hermano, ¿qué le explico? ¿Cómo le digo? Es como cuando usted es llamada a hacer un ministerio en especial. Esther lo entiende, las tocayas lo entienden, la hermana Rebeca lo entiende, alguno de otros de ustedes puede percibir aquella situación. Hermano, el ministerio, sea el que sea, es duro. Y algo característico del ministerio se llama soledad. Hay cosas que yo no comparto con nadie, ni con mi propia esposa. Tengo que guardarlo yo, porque es algo muy íntimo que alguien me ha confesado y tengo que guardarlo yo.
Y eso muchas veces nos aparta. Si hay una profesión de soledad, es el ministerio en la iglesia cristiana. Estamos rodeados de gente, pero al mismo tiempo solos. ¿Ve? Al mismo tiempo solos. Entonces, cuando uno va caminando y entendiendo que el ministerio es duro para aquel que quiere cumplir la voluntad de Dios. Es fácil para el que no quiere hacer nada. Como ahora todo el día, ¿no? Bueno, si no me gradúo de la universidad, aunque sea pastor me quedo. Aunque sea de pastor me quedo. No, porque creen que el pastorado es venir, pegar 3 gritos, irme para la casa y vivir todo el tiempo sin ningún problema. Desafortunadamente muchos así viven. No su servidor, eso se lo puedo decir con toda seguridad. Pero no, entonces cuando dice la palabra, pidan ayuda, confiésense los unos a los otros, sus ofensas, confiésense y oren los unos por los otros. Ese es el pueblo cristiano, esa es la iglesia, que oremos los unos por los otros. ¿Y quién tiene la autoridad? La iglesia. ¿A quién le ha dado Dios la autoridad? A la iglesia. Claro, en determinado momento tenemos que llamar a los diáconos para que oren por nosotros. Claro que sí. Yo les he contado en aquella gran depresión que yo estaba y no hallaba ya ni qué hacer. Y mi hija dijo no. Agarró el teléfono, llamó a la hermana Rebeca y le dijo, hermana, yo necesito que los diáconos oren por mi papá. Y me trajeron para acá, ahí en esa banca sentado ahí, vinieron los diáconos y oraron por mí. Yo estaba en un llanto descontrolado y vinieron y oraron por mí. Nomás terminaron de orar por mí, ya estaba contando chistes. Aquí están los diáconos que me dejan mentir. Nomás oraron por mí ahí, todo agüitado, y nomás terminaron de orar. Ya escucharon esta. Y no. Porque la oración del justo puede mucho. Porque la oración de fe sanará al enfermo. Es lo que dice la palabra. Porque hay autoridad, hermano. Dios da autoridad a ciertas personas para que sean bendición para nosotros. Para que nos ayuden. Que nos den la mano. Y no que Dios va a extender su mano y nos va a levantarse, pero toca a otros para que otros extiendan su mano y nos ayuden a nosotros a salir de la situación. Esa es la autoridad. Esa es la autoridad que la iglesia tiene, hermanos. La iglesia tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre que delante de Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Tanto en los cielos como en la tierra, como abajo de la tierra, dice la palabra. Todos tenemos esa autoridad de usar el nombre de Jesús. Pero con esa autoridad, hermano, la autoridad de la palabra se hace presente en nosotros cuando la creemos. ¿Me escuchó? La palabra tiene efecto cuando la crees. No la usamos por rezar, como dicen por ahí, porque rezar no es otra cosa más que repetir. Sino que cuando usted usa la palabra con autoridad. Ay, hermano, qué tanta falta nos hace eso a nosotros. Esa autoridad que la iglesia debe de mantener. Pero hoy en día las iglesias dudamos de la autoridad de la palabra dependiendo de lo que diga el predicador. ¿Y a usted quién le ha dicho que todo predicador estamos en lo correcto? ¿Quién nos asegura a nosotros eso? Muchas iglesias están basadas en el carisma solamente de la persona que predica, no en la palabra de Dios. Y uno aquí al frente, hermano, el mismo Pablo, el apóstol, le escribe a los tesalonicenses y les dice, si un ángel del cielo o si nosotros mismos predicamos otro evangelio del que les hemos predicado, sea un maldito de Dios, sea un anatema. ¿Por qué? Pablo tenía miedo de caer en las manos del diablo y que el diablo le diera vuelta y lo usara para destruir la iglesia que él había levantado. ¿Y quién nos dice a nosotros que todo el predicador está en lo correcto? Esto es lo que nunca se equivoca. Esto es lo que nunca se equivoca. Por eso es que nosotros no comparamos la Biblia con nada más. La Biblia es la autoridad en la iglesia. La Biblia es la autoridad. El pastor no tiene la autoridad. El sacerdote no debe tener la autoridad. El papa no debe tener la autoridad. Quien tiene la autoridad es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que hace la iglesia, no la iglesia la palabra de Dios. Es la palabra, es la palabra. Si estamos basados en la palabra,
Esa es la autoridad. Yo no puedo comparar mi Biblia a la tradición del hombre. No, es la palabra por encima de todo. Por eso en las iglesias cristianas evangélicas protestantes de cualquier denominación debemos de mantener siempre en mente eso. Toda autoridad que la iglesia tiene se basa en la palabra de Dios. Si la Biblia lo enseña, lo podemos enseñar. Si la Biblia no lo enseña, mejor nos callamos. A veces sí tenemos que buscar abajo de la letra qué es lo que quiso decir, cómo se puede interpretar. Claro que sí, siempre y cuando vaya en el mismo espíritu de la palabra, no cambiando esa situación. Espero en Dios que me estoy dando a entender, hermano, con toda esta situación. Entonces, si vamos a hablar de esa autoridad, Hechos 19, mire lo que nos enseña tan interesante, porque esto lo he dicho tantas veces, solo el que tiene a Jesús tiene la autoridad de Jesús. No le busque por otro lado. Solo el que tiene la autoridad de Jesús es aquel que conoce a Jesús. Se lo compruebo. Hechos 19. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera, mire qué interesante, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían con el puro pañuelo. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, aquí viene el punto, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No lo conocía. No lo conocía. Pero se atrevieron a decir, te conjuro por Jesús, ese que predica, ese predicador loco que anda en la calle. Y entonces el espíritu malo le dijo, yo sé quién es Jesús, conozco a Pablo, pero ¿y ustedes? ¿Quiénes son? Y ahí está escrito, se les dejó ir encima, les arrancó la ropa y salieron corriendo desnudos para la calle. Mire usted. ¿Por qué? No tiene la autoridad que la iglesia tiene en el nombre de Jesús. No tienen esa autoridad. Solo el que conoce a Jesús tiene la autoridad de Jesús. Por favor, llévese eso en su corazón y en su mente. Solo el que conoce a Jesús, hermano, solo el que conoce a Jesús puede invocar el nombre de Jesús. Solo el que conoce a Jesús. Por eso es que muchas veces las cosas no se dan, porque creemos que cualquiera que dice Señor ya es del Señor. No, todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, dijo Jesucristo. Solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quiere usted saber que es un hijo de Dios? Por sus frutos los conocerán. ¿Hace la voluntad de Dios? ¿Tiene la autoridad de Dios? ¿Tiene la autoridad de la palabra? ¿Presenta la palabra con autoridad? ¿Recibe usted esa autoridad? ¿Se somete a usted a esa autoridad? No porque se la impuso un concilio de iglesias, sino porque se la dio Dios directamente. Es donde tenemos entonces nosotros la autoridad. Es por eso el tema de esta mañana. Hay una palabra, debe de haber la palabra de autoridad. Hermanos y hermanas y amigos, el título de pastor no me hace a mí superior a nadie, ni a ningún pastor superior a nadie. Simplemente nos convierte en siervos de Dios. Simplemente, siervos de Dios. ¿Qué es un siervo? Un esclavo. Alguien que le sirve a Dios. Y para servirle a Dios hay que servirles a ustedes. Porque Dios no necesita nada de mí. Yo sí lo necesito todo de Él. Pero juntos podemos hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa es la autoridad que nosotros tenemos. La autoridad que se nos basa en la palabra, en el llamado, en el ministerio. Así que yo les invito para que busquemos someternos a la autoridad de la palabra. Someternos a la autoridad de Dios, someternos a la autoridad que el Espíritu Santo le da a la iglesia, para que en todo y por todo Jesús pueda ser glorificado. Incline su rostro un momentito para poder entrar a la otra faceta de nuestro culto del día.